Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Arturo Cruz y hoy hablaremos de efectos fiscales de los contratos. El contrato de donación permite que una persona conocida como donante se obligue a transferir gratuitamente la totalidad o parte de sus bienes a otra, conocida como donatario. Se trata de un contrato unilateral, consensual y a título gratuito, el cual debe elevarse a escritura pública. El objetivo principal de dicho contrato es la transmisión de la propiedad de manera gratuita de un bien presente. Es considerado instantáneo cuando el bien donado es dado y aceptado en un solo acto, con excepción de aquellas donaciones que se llevan a cabo al momento de la celebración del contrato. No se entrega el bien, sino que es posterior. Por lo cual, la donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia, el cual debe constar en la escritura pública. La donación es un contrato integrado por un elemento subjetivo, que es el consentimiento de sus partes, el donante y el donatario. Un elemento objetivo constituido por la donación del dominio sobre los bienes en los que recae, que debe atender a una posibilidad física y jurídica. La naturaleza jurídica contractual de este contrato de donación implica la concurrencia en su integración, además de los de existencia de sus elementos de validez referidos a la capacidad de las partes, la forma en que debe revestir, no presentar vicios de la voluntad, la licitud de su objeto mismo que constituye la materia de reflexión que enseguida se precisa. En atención a la naturaleza traslativa del dominio, con la caracterización de ser un contrato unilateral y gratuito, la donación en rigor solo impone obligaciones a la parte donante. Sin embargo, sin llegar a constituir un verdadero contenido obligacional de carácter jurídico a su cargo, nuestro ordenamiento civil vigente impone al donatario un deber de gratitud hacia el donante, por lo que a continuación procuramos un análisis al respecto. De la definición del artículo 1443 de nuestro Código Civil Federal, se pueden extraer las características de la donación, las cuales son que tiene que ser a título gratuito. Es irrevocable en principio, por ingratitud que pueda ser revocado. Es principal, ya que es un contrato que no depende de otro para su existencia. Entre sus características tenemos que es un contrato consensual. Juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como la del donatario. Es un contrato unilateral. La obligación principal es para el donante, que es de entregar el bien dado en donación. De ejecución instantánea, pues es llevado en un solo acto. Solemne, pues se deben llenar ciertas formalidades establecidas en la ley para cuando se realiza la donación de un bien inmueble que haya que hacerlo para que valga por escritura pública. Como causa de terminación del contrato de donación, vamos a tener primero que pueda ser por revocación, que por regla general las donaciones son irrevocables, teniendo como una excepción las donaciones entre cónyuges, supervivencia de los hijos al donante que no tenía el momento de donación o por ingratitud. En ambos casos, la revocación es un derecho postergativo solamente del donante. La resolución de las donaciones por regla general son susceptibles de rescindirse o resolverse. Sin embargo, la excepción se presenta cuando es onerosa y el donatario no cumple con las cargas que le fueron impuestas al momento de la donación. La reducción de las donaciones a su causa parcial o total se presenta en la medida y en proporción en que las donaciones fueron efectuadas. La muerte del donante es una causal de terminación cuando consiste en una pensión o una renta vitalicia. Los efectos fiscales derivados de este contrato de donación están establecidos en el artículo 146 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde dice que no se consideran ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de la propiedad de bienes por motivo del mismo. Sin embargo, la donación se considera ingreso por adquisición de bienes para las personas físicas que la reciben en términos del artículo 155 del mismo ordenamiento legal, como ya lo vimos anteriormente por la adquisición de bienes. En el impuesto sobre la renta tenemos que este es un ingreso exento. Por su parte, el artículo 109, fracción 19 de la ley del impuesto sobre la renta especifica que no se pagará impuesto por la obtención de los ingresos por donativos en ciertos casos específicos.
los cuales son entre cónyuges, cualquiera que sea su monto, los que perciban los descendientes a sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto, los que reciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, o los demás donativos, siempre que el valor total de los recibos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo vigente elevado a un año. Por el excedente sí se pagará un impuesto en los términos de la legislación aplicable. La ley del impuesto al valor agregado, en su artículo 8, determina que la donación no se considera enajenación y por ende no estará afecta al impuesto al valor agregado, salvo las que se realicen en la empresa para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Es importante observar que el artículo 26 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado indica que se considera transmisión por la que se está obligado al pago de este impuesto las donaciones, los obsequios que efectúen las empresas con fines de promoción, siempre que sean deducibles del impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles, se debe consultar esta legislación local para saber si la donación causa gravámenes. En el caso de nuestra Ciudad de México, el Código de la Ciudad de México establece que cuando se adquieran inmuebles por donación, se causará el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el ISAE, se aplicará la tarifa correspondiente y se deberá emitir un CFDI. El artículo 115 del Código Fiscal de la Federación establece que se entiende por adquisición todo acto que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte o la aportación de toda clase de asociaciones a sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar una sociedad conyugal. Por la parte que no se adquiera en demasía, siempre que los inmuebles propiedad de los cónyuges. Bien, aquí hay una tesis que nos habla de los ingresos por enajenación de bienes, donde dice, su donación no libera a quien los obtuvo de la obligación de declararlos y realizar el pago de las contribuciones que correspondan. Es decir, que las donaciones están exentas, pero hay unas limitantes que se establecen en las leyes respectivas. Otra, la donación de inmuebles. Para su perfeccionamiento, la aceptación del donatario debe realizarse en escritura pública y en vida del donante. Aquí lo que regulaba el Código Civil Federal, que lo habíamos visto anteriormente, bueno, pues es que debe existir la voluntad y el consentimiento de las partes para que los contratos sean aplicables. Por su parte, el tratadista Rafael Rojina Villegas, en el libro Derecho Civil Mexicano, tomo sexto, Contratos, volumen 1, editorial Porrúa, pues es donde nos da la determinación de lo que son el contrato de donación, en el cual el donatario acepta con las formalidades que se requieren para el tipo de contrato y el donatario debe notificar su aceptación al donante. Debe de hacerlo en vida del mismo. Lo cual, bueno, si establecemos que la donación es un acto de voluntad de las partes también, a título gratuito, pero hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Cualquier duda o aclaración, escríbenos a nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.